Hola, sean ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro para tratar de mejorar algunos de los aspectos que necesitamos en nuestra vida diaria como docentes, específicos del área de español y literatura, en donde pretenderemos reforzar los aspectos orales y escriturales. Para hoy vamos a mirar entonces cuál es esa diferencia que hay entre un texto oral y un texto escrito. Aparentemente cualquiera puede decir, pues el oral es el con el que estoy verbalizando y el escrito es el que tengo en un texto. Pero hay algunas pildoritas, algunos detalles que son los que van a enriquecer este proceso. Inicialmente miraremos entonces cómo puedo interactuar de manera oral con las demás personas. Cuando estoy en el habla cotidiana o en el habla especializada o definida hacia un grupo de personas o de oyentes, voy a necesitar conocer algunas herramientas y estrategias. Primero miraremos qué es el conversatorio, luego abordaremos el foro y finalmente la entrevista. ¿Qué es un conversatorio? Pues hombre, es sencillo. Un conversatorio es el intercambio de ideas. Algunos lo denominan el espectáculo de charlas y consiste en invitar a una, dos o tres personas que van a ser las que van a llevar la vocería y otro grupo de personas que son quienes van a escuchar y todos van a participar. Este es un conversatorio formal, o sea, ya digamos de la academia, propio de este espacio académico. Pero también existen conversatorios informales y vamos a ver la diferencia entre los dos. El conversatorio es el momento en donde se presentan diálogos, discusiones, intercambio de opiniones, mejoramiento de las ideas, debates. Requiere, cuando es formal, de un moderador, que debe tener el requisito de tener conocimiento bastante amplio acerca del tema que se va a trabajar. Puede ser un conversatorio para informar, para ampliar los conocimientos, para convencer a otros, para avisar, para todo lo que nosotros queramos. Y el informal lo vamos a ver más adelantico para no confundirnos. Bien. Entonces tenemos un conversatorio formal. Invitamos a tres personas, digamos lo que dicen los niños, Hugo, Paco y Luis. Ellos saben acerca de un tema específico. En este caso, saben mucho de los mundiales de fútbol. Ellos tres llevan la vocería. Hay un moderador que es quien va indicando el uso de la palabra de Hugo, de Paco y de Luis. Y hay unas 10, 15 personas que están en ese conversatorio y que pueden participar en determinados momentos. Allí el moderador es quien va otorgando la palabra, pero de manera discreta. No como en una reunión, por ejemplo, cuando se reúnen los socios de una cooperativa. Y el moderador dice, tiene la palabra don Carlos, tiene la palabra don Luis. Don Luis, se ha excedido en su tiempo, son 5 minutos. No así tan formal, se va haciendo una señal discreta para que las personas vayan interviniendo. En el conversatorio formal, los 3 o 4 o el invitado, digamos el experto, es quien sobre él recae casi que todo el peso del conversatorio, pero permite la interacción con las otras personas. De manera que en algún momento están ellos interviniendo, haciendo aportes, haciendo preguntas y enriqueciendo el tema que se está presentando. Por eso se dice que es un espectáculo de ideas o espectáculo de charlas, porque en él todos saben acerca del tema, todos aportan un granito de arena y todos aprenden algo. No es solamente el que vino como experto, sabe mucho más que los demás, sí sabe un poquito más, pero los otros pueden intervenir
con el conocimiento previo que ellos también poseen. Ahora, digamos que el conversatorio formal lo llevamos al aula de clases. He allí lo importante. O sea, lo ideal es que nos reunamos en círculo para que todos nos podamos ver las caras y que todos se animen a participar. Se inicia el tema, el moderador hace la presentación, indica que se va a trabajar y que tendremos un espacio de 20, 30 o 40 minutos. Se recomienda no pasarnos de 1 hora, porque ya de pronto se hace monótono y se pierde el ánimo, el interés. Bueno, luego entonces que ya tenemos allí a los presentes en círculo, repito, en círculo es lo ideal para que nos veamos, pero puede haber cualquier otra forma de organización de los participantes. Se inicia el tema con la persona que supuestamente conoce más que los demás, y en el desarrollo de su charla, de la conversación, los demás van participando. Ahora, al final, el moderador ha extraído unas conclusiones y las presenta a todos los participantes. Sin embargo, cuando el conversatorio es informal, ese sí lo podemos hacer nosotros, y de hecho lo hacemos en casi todos los lugares en donde interactuamos con los demás. Cualquiera de nosotros en la calle va con los compañeros de trabajo o de estudio, eso es un conversatorio, uno va conversando. Pocas veces, cuando uno va con alguien en la calle, una sola persona lleva la vocería todo el tiempo. Siempre uno habla, el otro hace su aporte, el otro pregunta. A veces se cambia el tema un tanto brusco. Se toma un tema diferente. No importa, se está conversando. Eso es lo importante. Y hay que animar a los estudiantes, a los compañeros, a nosotros mismos, a seguir usando la conversación como elemento que une a los pueblos, que permite el avance del conocimiento. La humanidad en un principio era muy conversadora. Cuando no se había descubierto la escritura, todos conversábamos. Y el lugar preferido era la mesa cuando se iba a comer. Ya hoy en día, pues la sociedad moderna ha ido cambiando esos estilos y ya pocos se reúnen en la mesa para comer. Y es el momento en donde toda la familia se entera, mire, está pasando esto, fulano tiene esto, a mí me duele esto, tengo tal necesidad. Volvamos a la calle, salimos de nuestro lugar de trabajo, vamos conversando. Entramos a un supermercado y nosotros conversamos con las personas del supermercado. Ejemplo, ¿a cómo tiene esta pasta dental? Mire, esa cuesta 10.000 pesos, pero hay una más buena que acabó de llegar. Es esta y viene rebajada, está en promoción. Pero yo esta no la conozco, llévela para que la pruebe. Y estoy seguro que usted vendrá aquí a comprar de esta misma. Eso es un conversatorio. Es de manera informal, nadie le está dando la palabra al uno ni al otro. Nosotros sabiamente o instintivamente sabemos cuándo tomar el uso de la palabra. Muy pocas veces estamos en un supermercado o en la calle y conversamos 3 o 4 al mismo tiempo. Si uno habla, el otro se queda callado solito, sin que el otro le tenga que decir, yo tengo ahora el uso de la palabra, ya me quedé callado, ahora sigues tú. Eso no ocurre en un conversatorio informal. Vamos en un pasillo, en el lugar de trabajo, en cualquier otro espacio, y allí nosotros estamos conversando. Nos reunimos en un parque, y en el parque o en una esquina. Claro que las esquinas no son tan prudentes. En un parque es el mejor lugar para desarrollar un conversatorio, porque allí va llegando uno, se va saliendo el otro, unos llegan, otros se van, se va cambiando el tema de conversación, va pasando de un tema al otro y uno casi que no se da cuenta. Estamos hablando de fútbol, cuando de pronto pasó una mujer muy hermosa y hablamos de las mujeres. O si son mujeres, bueno, pasa un caballero bien elegante, bien bonito, bien pispo, como cada uno de nosotros, y ellas cambian el tema de conversación. Luego hablan acerca de la economía, de la carestía de las cosas.
¿Y en qué momento alguien dijo, ya dejamos de hablar fútbol, ahora vamos a hablar de béisbol? No, en ningún momento. Uno no se da cuenta de eso. Hay alguien que intencionalmente trata de llevar la conversación hacia ese tópico. Es más, la conversación a veces se devuelve hacia el mismo tema que teníamos hace 5 o 10 minutos. Hablamos de fútbol, luego de mujeres, y sin que nadie se dé cuenta, retornamos al fútbol. Claro que es mejor seguir hablando de las mujeres, ¿cierto? Bien, miremos aquí esta partecita. En el conversatorio formal está el moderador y el expositor, que es el especialista, y se comparte sabiamente el uso de la palabra. Ahora, cuando estamos en un parque, cada quien va tomando la palabra y aparentemente nadie modera. Todos aportan al tema de conversación. Por ello, nosotros debemos desarrollar esas habilidades. La vida moderna, con la cantidad de dificultades que hay, la seguridad en casi todas partes, hace que nosotros nos hayamos ido retrotrayendo. La tecnología también nos hace ensimismarnos en nosotros mismos. Y a veces nos da temor expresar alguna opinión en algunas partes. Lo mejor es que depende de las personas con las que estemos compartiendo, conversando, ya uno sabe qué tema se puede tocar y cuál no. Ahora, hay temas que son delicados. Hay situaciones que no son para compartirlas en un conversatorio, sino en un espacio privado. Casi siempre las personas saben en qué momento deben guardar la prudencia. El mundo moderno, sobre todo en nuestro país, por cuestiones de seguridad, de negocios, de economía, evita que uno salga a decir, por ejemplo, en un parque, saqué hoy 1 millón de pesos en el banco, lo tengo aquí en el bolsillo porque mañana voy a comprar las llantas del carro. Usted eso lo dice en un parque y eso es vox populi. Y no se sabe en qué momento alguien, uy, allá hay 1 millón de pesos que me está esperando. Están en un bolsillo que no es mío, pero ahí los tengo guardados. Hay temas de conversación que no se pueden. Hay otros temas que también invitan a la prudencia. Pues ¿cómo voy yo a hablar de la infidelidad de la esposa o compañera de alguien de los que está allí presente? Eso es meterse en un problema. Hay que usar la sabiduría y la prudencia para que los conversatorios, para que las conversaciones fluyan y que sean amenas. Aquí hay un ejemplo en donde vamos a mirar un caso que puede ser común para algunos de nosotros. Miremos esta ilustración. Bueno, es una carnicería. ¿Quién atiende? Don Pedro. Y ahí está el animal entero, colgadito, ahí, bueno, muchos productos. Y alguien va a escribir. Va a escribir una carta. Yo voy a tratar de irlos acompañando. En mi casa tenemos una gata que es muy mañosa. Se caracteriza porque siempre tiene pereza. A veces parece una señora chismosa que siempre se mete en lo que no le interesa. Cuando se acerca a mí, estirada y mimosa, le enrosco la cola y ésta se le sale, soltándose como si tal cosa. Es entonces cuando mi cariño le dice, vale. Hasta allí tenemos un texto que parece ser poético por el uso de la rima. Vamos a continuar. Esta mañana mi padre me ha llamado muy serio, diciendo que no tenía ni un peso para comprar la carne, que por favor me pusiese los zapatos y fuese donde el carnicero a llevarle un vale. Yo me asusté y mi padre notó la sorpresa en mi rostro. Así que se acercó, colocándome la mano en el hombro y mirándome a los ojos, exclama con una gran pena: no hay nada más que hacer. Estoy sin dinero y arroz solo no podemos comer. Ve y lleva el vale. Ya he llamado al carnicero desde mi celular y como hace mucho tiempo a él le hemos comprado la carne, dice que no hay problema.
En ese momento, Valentina se asoma debajo del sofá y mi padre la mira con la mirada perdida, justo cuando yo lo estoy mirando a él. Padre mío, yo no seré capaz de comer de esa carne. Nunca podría perdonar al señor carnicero. Otra cosa se te ocurrirá. Usa el corazón primero. Tal vez algún amigo te prestará dinero esta tarde. Papá, nunca he sido mal educada contigo y no te he deseado males. Pero si quieres seguir siendo mi amigo, no me pidas nada que tenga que ver con Vale. Mi progenitor me mira con grande sorpresa. En un momento se afloja un poco el cinturón. Creo que va a darme una buena tunda por llevarle la contraria. Pero respira profundo, mira hacia el techo o hacia el cielo y me dice con una gran ternura que me hace apenar. Ay, hija mía, no sabes los trabajos que hay que pasar en esta vida. Todo cuesta y nada nos viene gratis desde el cielo. Iré yo mismo para que no tengas que pasar la pena. Pero ve aprendiendo que a la vida hay que darle la cara. Mejor ven conmigo para que aprendas. Con temor y recelo salí detrás de mi padre. Sin embargo, me consoló un poco ver que tomábamos camino a la tienda sin la compañía de mi gata. En el camino desdoblé el papelito que él me había entregado y mis ojos se fueron inundando a medida que leía la corta nota. Don Carlos, le agradezco que me mande 2 libras de carne para freír y una tira de costilla bien carnuda. El lunes le pago, porque en estos momentos he quedado sin dinero suelto. Discúlpeme por enviarle este vale, esperándose al primero y el último. Sin más, Ramón. Bien, sorpresa, ¿cierto? Tenemos un texto que mezcla lo poético, bueno, el intento poético con la prosa. ¿Qué es lo importante aquí entonces para volver al tema que estamos desarrollando, el conversatorio? Hay una conversación entre padre e hija. La hija malinterpreta algo. ¿Cómo se llama la gata de la niña? Valentina. ¿Cómo le dice la niña a Valentina? Vale. ¿Qué manda el padre para la tienda, para la carnicería? Un vale. La niña malinterpreta. Y bueno, todo lo que se sucede hasta que el papá dice, ven, vamos allá a la carnicería para que tú vayas aprendiendo. No se sabe si algún día te toque también. Esta es una conversación informal entre padre e hija. Ahora, imaginen ustedes qué sucederá cuando ellos lleguen a la tienda. Primero, pues va a hablar don Ramón y va a decir, hombre, don Carlos, yo que le estaba mandando un vale, mire, aquí se lo traje con mi hija, pero a ella le dio pena. Hasta empezó a llorar. Estaba apesadumbrada porque primera vez que manda un vale. Intervendrá don Carlos y dice, tranquilo, usted ha sido un buen cliente, aquí estamos para eso. ¿Cierto, mija? Y sale la esposa de don Carlos, del señor de la carnicería, le dice, no, tranquilo, don Ramón, lleve lo que quiera, si no tiene platica hoy, mañana nos paga. Mire, ya nosotros tenemos un año de estarlo conociendo. Interviene la niña. ¿Qué irá a decir la niña? Pensemos. La niña va a indicar que ella pensaba, que ella creía que iban a traer a la gata a la carnicería porque ha visto cómo el señor desolla los cerdos, las vacas, y que iban a desollar a la pobre gatica y se le iban a mandar para ellos poder comer. Y de ahí se va a formar otra serie de comentarios y de ideas que cada uno va a ir aportando. En este caso es un poco jocoso el tema, pero cualquier tema sirve para conversar. De manera pues que yo los invito, llamen a sus pupilos, llamen a sus discípulos y fomenten el hábito de la conversación. En la conversación hay algo curioso. Como uno va hablando de manera espontánea, puede ser
que uno se equivoque, que diga una palabra mal dicha en algún momento. Y eso los receptores medio la toman aquí en cuenta y en un momento se diluye. ¿Qué palabra fue la que dijo don Ramón? Dijo una palabra mal, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Hay personas que tienen buena retentiva y luego le indican, don Ramón, usted dijo esto, dijo, espérenme, espérenme, y no es espérenme, es espéreme o espérenme. Usted hizo una transposición del lugar de la letra N. Yo no me di cuenta. En la conversación sucede eso. Por eso nosotros vamos a reconocer algunos aspectos, algunas diferencias entre el discurso oral y el discurso escrito. Hasta aquí tenemos el oral, ¿cierto? El escrito ya sabemos que permanece en el tiempo y que una equivocación en un texto escrito es así que va a ser bastante molesta para nosotros o para quien la haya escrito. Porque esa permanece, se revisa, se mira a cada instante. Nosotros en el discurso oral, pues casi que no nos devolvemos a decir, algunos sí se dan cuenta de una vez, disculpen, esa palabra está mal dicha, la palabra es esta. Bien, miremos entonces esas diferencias. En la estación Universidad había un perrito en la entrada, parecía como esperando a alguien. Era todo peludito, blanquito, era pequeño como cachorrito. No, y lo peor, por la tarde cuando iba otra vez para mi casa, todavía estaba el perrito ahí esperando. Ay, no me dio tanta tristeza, casi me pongo a llorar. Era todo pequeñito y tenía la carita toda linda. Ay, no, yo no fui capaz. Me devolví, lo cogí y lo llevé cargado. Llamé a Vivi, pues mi amiga del Carmen, y le pregunté si ella sabía pues dónde podía llevarlo. Porque es que pues yo no me puedo quedar con él porque yo ya tengo 2 perros y me queda muy difícil. Entonces nada, me lo llevé para la casa y esta mañana le compré cuido. Voy a ver si ahora que llegue lo baño y pues será ponerme a esperar a ver si le consigo un hogar. Ay, pero es más hermoso si lo vieras, qué pesar. En la mañana, salía de mi casa hacia el trabajo y al pasar por la estación Universidad del Metro de Medellín, que está cerca, vi a un perro. Era pequeño y de pelaje blanco, con la mirada triste. Al verlo, me conmovió y a pesar de ello, seguí mi camino hacia el trabajo. Ya iba un poco tarde. Al final del día, de regreso a casa, el perro continuaba en el mismo lugar. Traté de avanzar, pero en mi mente tenía presente la imagen del cachorro con mirada desolada, esperando. Regresé por él y lo tomé en mis brazos como si fuera un bebé. Con el perro cargado, llamé a Viviana, una amiga que tiene mucha experiencia en la adopción de perros callejeros. Le pregunté si sabía dónde podía llevarlo, porque encontrar a alguien que quiera adoptar a un perro de la calle es muy difícil. Quizás podía llevarlo a un hogar de paso, pensé. Hay muchos humanos, pero pocos tienen el corazón grande y generoso, y yo ya tengo 2 perros adoptados, por lo cual no puedo quedarme con él. Después de reflexionar por un rato, decidí llevarlo a mi casa. A la mañana siguiente, le compré el cuido y lo bañé. Por ahora espero a que alguien lo adopte, y me satisface la idea de que no lo veré de nuevo esperando con sus ojos tristes a alguien o algo en la estación del metro. Bien, mira ahí entonces esas diferencias entre un tipo de discurso y el otro. En el discurso oral, a veces nosotros decimos, pero fulano o fulana sí habla tanto, no le da a uno un campito para uno meter una palabrita. Hay personas que son buenas conversadoras, pero el buen conversador es el que sabe escuchar, no es el que habla más. El que sabe escuchar es un buen conversador, porque él está pendiente, bueno, por dónde va el hilo de la conversación, de qué estamos hablando. Hay momentos en que una persona puede ser un buen conversador y de pronto se distrae, se queda, digamos, ido. Alguien con la mirada perdida, los pensamientos en otro lado. Eso es frecuente. ¿Qué hace el buen conversador? Lo trae de la luna y lo hace aterrizar nuevamente. ¿Quién no ha tenido un discípulo que se le distrae en una clase?
Se ponen a pensar cosas y quién sabe en qué mundo andarán. Venga, traigámoslo suavemente, pongámoslo a que opine alguna cosita, le damos un pequeño empujoncito, le mostramos algo para que él continúe. Ahora, no solamente el conversatorio es la forma ideal de intercambiar ideas de forma oral. A mí me parece que esta es la más importante. Y en el aprendizaje, los estudiantes, los discípulos, aprenden mucho más cuando ellos comparten. Es como si les estuviese preguntando el tema. Ellos están diciendo, mire, es esto, esto y esto. Y alguien dice, se te olvidó tal cosa, también es esto, le falta esta otra partecita. Ojalá que en cada sesión de clases haya un pequeño conversatorio con los estudiantes. A veces no tiene uno que ceñirse estrictamente a un tema. Fíjense que cuando es informal, pues nosotros abordamos otros aspectos. Pero lo malo es que nos vayamos siempre la mayor parte del tiempo para un tema que sea informal. Otro momento para compartir ideas de forma oral es el foro. Cuando se realiza un foro, ¿qué ocurre? ¿O qué es un foro? Normalmente nosotros creemos que los foros se hacen para debatir aspectos de tipo educativo, pero los foros son antiquísimos. Los griegos y los romanos se reunían en una plaza, fuera de la ciudad, y por eso se llama foro, viene de fuera. Se reunían y ahí debatían todos los temas. Allí se hacían transacciones comerciales, se hablaba acerca del gobierno, de la política, de cuestiones sociales, de problemas entre familias, de dificultades, de proyectos, de mejoras. Y las personas en la Grecia antigua y en la Roma antigua, luego que estaban en el foro y que debatían las ideas, volvían y ya tenían un consolidado, ya tenían, digamos, un resumen. Esto es lo que vamos a hacer. O a fulano hay que tratarlo de esta manera. Fulano se robó 10 libras de carne en la carnicería, fue pillado en flagrancia y el castigo para él es este. Allá lo determinamos. Hoy en día, pues, han cambiado las situaciones. En un foro no se debate qué se debe hacer con una persona que cometa alguna torpeza, pero sigue siendo importante para una transacción comercial. ¿Quién no ha hecho un negocio en su vida? Y los negocios no tienen que ser de millones. De pronto estamos nosotros en una esquina. Hombre, qué bueno los zapatos que compró fulano de tal. ¿Cuánto te costaron? 80,000 pesos. Uy, ¿de qué son? Son de piel de dinosaurio. Hombre, ¿y dónde los venden? En tal parte. Qué bueno, yo me voy a dar una vuelta por ahí, de pronto me compro unos parecidos. Eso fue un foro pequeñito. Pero dirán ustedes, no, eso fue un conversatorio. En el foro que conocemos hoy en día, se reúnen personas y hay un presentador o moderador que indica el tema que se va a tratar, el cual ya debe ser de conocimiento de los participantes, con mucha anterioridad. Se reúne, presenta a 2 o 3 expertos en el tema y cada uno de esos expertos presenta una ponencia sobre un tema particular que se refiere con el foro. Y luego se reúnen los participantes en comisiones. Cada quien va a la comisión que él quiera. Y allí, en esa comisión, se vuelve a desarrollar otro conversatorio hasta que llegan a acuerdos, a propuestas. Y hay un secretario, pues para que no se olviden las ideas, ese secretario toma los aspectos más importantes. Finalmente los presentan ante el público y se sacan unas conclusiones. En el entorno educativo se deben realizar foros educativos municipales, departamentales y nacionales, casi siempre por allá en el mes de octubre. Y muchos ya conocen la mecánica. ¿Qué es entonces un foro? Es conversar acerca de un tema de interés. Y ese tema se divide en varias partes y los que participan
van a comisiones diferentes y allí debaten, cuestionan, preguntan, critican, buscan soluciones a ese tema. También existen foros que son virtuales, los famosos e-learning. En un foro virtual nos reunimos, muchachos, nos encontramos mañana por Hangout y ya uno sabe, bueno, y vamos a hablar acerca del origen de las bacterias en los perros calientes. Listo, yo estoy en Medellín, otro está en Don Matías, otro en Titiribí, otro en Barbosa, otro en Andes. Y a la hora del encuentro por Hangout, allí cada quien está participando. Esto, el otro. Hay un intercambio de ideas, de opiniones, se conversa. En el e-learning, pues la persona que convoca para ese encuentro es quien toma los apuntes. Cada quien lo puede hacer desde el lugar en donde esté. La tecnología ha permitido que yo estoy aquí en Colombia y hay otro interlocutor en Francia, otro está en Italia, otro en España, otro en México, otros dos en el Brasil, y nos comunicamos todos y compartimos. Es más, casi siempre hay alguien que domina dos lenguas y va traduciéndole a quienes solamente dominan la lengua materna. Y uno enriquece las puertas al conocimiento. Uno amplía la información que tiene. Ya no nos podemos quejar diciendo que es que no tenemos cómo compartir las ideas, es que no sabemos, es que no tenemos otro punto de vista. Se puede compartir los puntos de vista con cientos de personas muy distantes o puede ser muy cercanas. Se puede realizar físicamente o de manera virtual. ¿A qué conduce un foro? Normalmente se llevan esas propuestas a una entidad, a una organización o a una oficina de gobierno. Bueno, ya ustedes saben que casi siempre las oficinas de gobierno son bastante lentas. Ahí se quedaron las ideas. Llega el otro año con otro foro y uno se pregunta, el año pasado propusimos esto, dijimos esto. Puede estar ahí el gobernante de turno, es que no había presupuesto. Es que eso no estaba en el programa de gobierno. Bueno, la excusa que sea. Pero por eso no es que vamos a desanimarnos. Al menos se dio el espacio para conversar acerca de ese tema específico. Al menos estábamos debatiendo, estábamos mirando, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Es posible que alguien tome alguna de las ideas así aisladas de un foro y las convierta luego en un proyecto totalmente diferente. Pero la base, el sustento, fue ese foro que nosotros habíamos planteado. Ideal, fundamental, básico, la conversación respetuosa. Puede haber puntos de vista totalmente diferentes. Y lo más sencillo, lo más elegante, yo no comparto la idea de Ramiro, pero tiene esto y esto. O no estoy de acuerdo con su idea. Sin embargo, esta y esta otra. Respetuoso. Ustedes se han dado cuenta que en el ámbito político, sobre todo, hay personas que se sacan chispas y se demandan, van a la fiscalía, a la contraloría, o se dan sus golpes. Imprudente. Siempre debemos permitir que los demás expresen sus ideas, no importa que no las compartamos. Ahora, todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Hay opiniones interesantes y son dadas por el contrario, por el adversario, por el que nos está confrontando. Ahora, es diferente una conversación de estos tipos a una que se dé, por ejemplo, en un estrado judicial. Yo estoy ante el fiscal diciéndole, mire, es que él me atropelló con el carro, él me tiró el carro cuando yo iba por la calle. Eso es totalmente diferente, porque ahí yo tengo que hacerlo con vehemencia, con certeza, estar seguro y convencido y tratar de convencer al fiscal. Sí, señor, él me tiró el carro, mire, yo iba por aquí. El otro, no, yo no lo vi. El retrovisor alguien me lo había tropezado, me lo había movido y yo no vi que él venía por allí. O, bueno, cualquier otra circunstancia.
pero siempre la conversación ha de mostrar la civilidad de las personas. Estamos conversando, estamos en un foro, en un conversatorio o en una entrevista y debemos mostrar nuestra civilidad. Ya que tocamos la entrevista, ese es el otro tema que nos corresponde para hoy. ¿Qué se hace en una entrevista? Momentico, no se me puede ir sin decirme algo más del foro. Ahí hay una pregunta, sí señor, venga, ¿qué más hacemos nosotros en el foro? O que nos quede esa idea completa antes de involucrarnos en la entrevista. Para que no nos queden dudas, miremos el origen del foro y su desarrollo a través de los tiempos. Oralidad interactiva. En la Roma antigua, el foro estaba ubicado a la salida de las murallas de la ciudad. De allí toma su nombre, que significa afuera. Además, el foro se conocía como la plaza donde los ciudadanos realizaban los negocios, las celebraciones religiosas, los juegos de entretenimiento, las representaciones teatrales, los combates de gladiadores y los juicios de carácter público. El foro se ha transformado a través del tiempo. En el contexto académico, se emplea para discutir temas y asuntos de interés en un auditorio donde las personas pueden intervenir en la discusión de un tema determinado. Es decir, un foro es una técnica de comunicación grupal donde las personas conversan sobre un tema de interés y está dirigido por un moderador que participa del tema a través de la formulación de las preguntas. Concede el tiempo para que el auditorio realice su intervención, manifestando las inquietudes y, finalmente, realiza una conclusión del tema expuesto. Finalmente, los foros en Internet o en ambientes virtuales de aprendizaje se usan para realizar actividades de debate, para la discusión de temas que lo requieran. También pueden plantearse preguntas que pueden ser resueltas para disipar dudas en todos los participantes. Los foros virtuales permiten la interacción y la comunicación de manera secuencial entre los participantes de un espacio virtual. Es allí en donde se evidencia la humanidad de los participantes en e-learning. Miren cómo la tecnología nos permite desarrollar actividades, ampliar el conocimiento de una manera que antes ni siquiera lo soñábamos. Una tarea muy difícil, pues hombre, convoco a un foro y en el foro alguien aporta la solución que estoy buscando. Ahora, no quiere decir esto que todas las tareas vamos a desarrollarlas en unos foros virtuales o en foros académicos. Normalmente nosotros estamos haciendo foros casi que todo el tiempo. Hay alguien que expone una idea, nosotros la escuchamos, nosotros debatimos, participamos, aportamos y sacamos algunas conclusiones. Hay algunas conclusiones que no quedan escritas, pero uno se las lleva aquí. En el almacén, el gato fantástico, la libra de azúcar es a 300 pesos. Allí cuando estábamos en esa conversación, en ese debate, alguien mencionó que por qué no se rebajaba en todas partes. A mí me quedó sonando, almacén el gato fantástico. Y busco ese almacén. ¿A cómo tiene la libra de azúcar? A 300 pesos. Uy, qué bien, qué bueno haberme reunido con mis compañeros. De algo me va a servir haber estado allí. Aquí es a 300 pesos. Bien, y finalmente vamos a mirar entonces la entrevista. ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué se usa? ¿Dónde? ¿En qué momento? La entrevista es también un intercambio de ideas que busca conocer en detalle a una persona, a un tema o a un aspecto particular. Generalmente se hacen entrevistas a personas que en el momento de la vida pública tienen algo que aportar respecto a un tema determinado. No es lo mismo que yo en estos tiempos vaya a entrevistar, por ejemplo, a Julio Garavito o a Garavito, el violador de niños. Pues depende del contexto. Si entrevisto a Julio Garavito, que ya falleció, que fue un gran científico, un astrónomo, y es el que aparece en los billetes que más nos gustan, en los de 50,000 pesos, pues qué bueno haberlo entrevistado con tiempo, para que él nos comunicase, bueno, cómo desarrolló el amor por la astronomía, cómo conoció usted, qué profesores tuvo, herramientas, técnicas, métodos. Ahora, si vamos a entrevistar al otro Garavito, al que no nos gusta, el que asesinó a una cantidad de niños, pues
las preguntas van a ser muy diferentes. Y de pronto la percepción en las personas de quienes escuchen la entrevista va a ser muy, muy distante, muy, muy distinta. Ahora, cuando queremos conocer acerca de un tema, entrevistamos a una persona porque ella se supone que conoce de ese tema. Pero si la entrevista es para buscar trabajo, para quedar en la lista de los preseleccionados, entonces allí los roles cambian. Hay una persona que entrevista, el entrevistador, y hay una persona que responde, el entrevistado. Y el entrevistado cuando va, mire, lo primero que hace es buscarse la mejor pinta que tiene. Esta es mi mejor ropita, voy bien presentadito, bien oloroso, bien peinado, bueno, los que pueden peinarse, y va dispuesto, debe llevar seguridad al hablar. ¿Dónde estudió usted? Yo estudié en el liceo de la Universidad de Antioquia, en el nocturno. Pues ¿por qué titubea? Si dijo eso, ¿qué hace el entrevistador? Yo creo que me ha traído un diploma falso. Apenas se vaya, pues hace las diligencias necesarias y consulta. Fulano de tal estudió en esta institución. A veces el mismo nerviosismo de las personas, porque van muy apremiadas, quiero conseguir ese trabajo, lo quiero conseguir como sea, hace entonces que titubeen, que fallen. Pero lo básico, lo fundamental, es que haya un clima de diálogo. Cuando es una entrevista para una persona experta en un tema, normalmente el entrevistador le da una serie de preguntas, se las da con anticipación. Él las mira, las analiza y ya va formándose aquí más o menos el bosquejo de lo que ha de responder. Es más, en la entrevista de este tipo, algunas otras surgen de acuerdo a lo que se va diciendo en ese momento. Y quedaría muy mal parado el entrevistado. No, esa pregunta usted no me la dio en el guión que teníamos. Hay un programa muy bueno que se llama Pregunta Yamit. Oiga, es un hombre pero curtido en estas experiencias. Hace las preguntas y no le da pena. No le da miedo preguntarle al que sea la pregunta exacta. Algunas veces han ido unos entrevistados que uno prefiere cambiar de canal, pero otras veces son las 11 de la noche y uno está ahí pendiente. La respuesta de ese entrevistado. Y es más, él tiene un ganchito que dice, usted mirará los resultados del público que se dan vía electrónica. Y entonces, si a mí me gustó o estoy de acuerdo o no, yo respondo la pregunta que él hace más adelante. La respondo desde mi casa y digo, hombre, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o me parece esto. Y él al final, ya casi a las 11 de la noche nos dice, el público está de acuerdo en un 70% y en desacuerdo en un 30%. Y ahí a uno le queda cierta satisfacción. Se tuvo en cuenta mi opinión, así sea en lo último. Bueno, pero normalmente en una entrevista, ya sea en la radio, en la televisión o en la prensa, no participan otras personas. Está solamente entrevistado y entrevistador. Ahora, si es en la televisión, pues está un camarógrafo, está un ingeniero, está un productor, está el que lleva el tiempo. Bien, ahora, la entrevista puede ser pública o puede ser privada. Una entrevista privada, cuando yo voy a solicitar empleo. Señores de la Universidad Nacional, aquí está mi hoja de vida y la presento para ver si yo puedo fungir como docente de la Universidad Nacional. ¿En cuál área? En el área de español y literatura. ¿En cuáles temas específicos? Bueno, morfosintaxis, fomento lector, animación escritural, retórica, bueno, cualquier tema, porque eso es lo que uno sabe. Se hace la entrevista, me preguntan, ¿usted dónde estudió? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué hace con los estudiantes? ¿Qué herramientas didácticas emplea? ¿Qué hace usted cuando un estudiante le va perdiendo? Cuando la mayoría le pierde una evaluación, ¿cuál es su proceder? Y ahí está una entrevista que es de carácter privado. Estoy solicitando un empleo. ¿Qué es lo fundamental? La seguridad que yo tengo. La seguridad indica que tengo conocimiento sobre el tema. Normalmente no me dicen, sí, usted fue seleccionado. No, usted fue rechazado.
Dicen, bueno, dejaremos aquí sus datos y su hoja de vida y esperaremos a que pase al departamento de psicología y le daremos una respuesta. Eso hace casi todo aquel que entrevista a una persona con el fin de otorgar un empleo. Porque no le puede decir, con este me quedo, con este no, porque de pronto dice, me quedo con este, y allá había otros 3 en lista de espera y podían ser mucho, mucho mejores que yo. Así que nosotros ni nos las sabemos todas, pero sí tenemos que ser cautelosos, precisos, coherentes y seguros al momento de la presentación de una entrevista. Ahora, la entrevista, el foro y el conversatorio, ¿qué es lo que pretenden? Se pretende que las implementemos en nuestras aulas de clase para desarrollar la competencia comunicativa, para desarrollar el respeto por las ideas del otro, el desarrollo de la civilidad. Y todo esto va a redundar en que en el área de español, pues vamos a tener mejores discípulos. Les agradezco por haber prestado atención en este corto espacio. Muy amables y hasta un nuevo encuentro.